hola, señorito. Ah, ahora sí me ves. Sí, qué bueno verte. Ah, muy bien. Bueno, le voy Estamos. a al doctor Neckman Alvarado, ilustre venezolano, que también tuvo que salir del país. Lo conocí aquí en Trinidad, por cierto, pero ¿cómo nos conocimos, Neckman? No, un amigo nos llevó hasta allá, hasta ti, a conocerte. Me Ah, dijeron que eres venezolano y por eso fui y esperé. Esperé en el Eternal Center. ajá. Y de ahí nos caímos bien, creo yo, y somos amigos. ¿Tú sabes por qué nos caímos bien? Porque tú eres perro en el horóscopo chino. Sí, yo leí tu mensaje, muy bueno. Ajá, entonces, el perro es un amigo del tigre, pues. Bueno, Así es. a ver, Neckman, ¿hace cuánto tiempo estás en Venezuela, incluyendo tu estadía aquí en Trinidad? No, eso fue hace como 3 años ya, 3 años más o 4. Estuve allá. menos. Ujú. Estuve año y medio, sí, sería que nos conocimos hace 5 o 6 años casi. Bueno, más o menos. Y Y comenzamos, cada vez estamos más jóvenes, así que no hay problema. sí, me acuerdo que Vamos bien. constelaciones familiares siempre hacíamos cosas increíbles, de verdad que pues eres una persona maravillosa, bien intelectual y vamos a aprender muchísimo de ti hoy. Eh, Bueno, espero poder servir quería preguntarte algo. a todos los que te ven desde aquí, desde Argentina. Ajá. Estamos en la ciudad de Mendoza, cerca del lado de Argentina, más o menos a nivel de Santiago de Chile. Ah, o sea, ¿cuánto tiempo tienes allí? Ya tenemos 2 años y unos meses. Wow, qué increíble, cómo pasa el tiempo. Pasa el tiempo rápido. Neymar, ¿qué es una emoción? Bueno, las emociones básicamente son las reacciones, la forma en que nosotros, nuestro cuerpo y nuestra mente responde a lo que ocurre, sea que eso ocurra afuera o adentro. La emoción es es siempre una reacción. Hay muchas cosas que la cambian, muchas que la modifican, entre ellas nuestras creencias, nuestros hábitos, nuestro pensamiento, la disposición de ánimo que tengamos en ese momento, cómo nos sentimos, cómo está nuestro cuerpo. Una persona que tiene dolor no va a reaccionar ante un evento o un pensamiento catastrófico de la misma manera que una persona que esté completamente sana, que viene a hacer ejercicio, que está muy contento antes de que ocurra el evento. Entonces, es como una disposición de ánimo basal, de acuerdo al tipo de vida que nosotros tengamos, y sobre esa ocurren emociones. Ujú. De ¿Cuándo? esas emociones, las que mantenemos en el tiempo serían lo que llaman sentimientos. Ujú. ¿Cuáles son las emociones buenas? Yo creo que todas son necesarias, y como son todas necesarias, esencialmente todas son tan buenas como malas, de acuerdo a la intensidad, la duración y la frecuencia con la que hagamos uso de ella o nos permitamos nosotros disponer o facilitar ciertas emociones a predominio de otras. Entonces, se le dicen positivas a aquellas que son agradables y negativas a las que son desagradables, pero en la realidad todas son importantes, todas las necesitamos. Sin un poquito de ansiedad, nuestra memoria matemática, nuestra respuesta a situaciones de metas, de retos, no funcionaría bien. Necesitamos cierto grado de ansiedad, leve, pero la necesitamos. Y lo mismo pasa con las emociones positivas o llamadas alegría. Un exceso de alegría es ya una distimia, es una alteración que nos puede afectar. Inclusive algunas personas pueden llegar a una fase que la llaman maníaca, donde regala todo, siente que es todopoderoso, siente que no solo que el mundo le debe, sino que él puede resolver todos los problemas de su mundo y el del mundo de los demás.
Y ya ahí a veces las personas regalan cosas que son importantes para su sobrevivencia y afectan la economía y el presupuesto de la familia. Ese tipo de alegría en exceso también nos puede perjudicar. Entonces, hasta dónde algo es positivo o negativo quizás no sería lo importante, sino qué hacer cuando tenemos una emoción, cómo manejarla, cómo aprovechar la emoción, la que sea, en el momento en que lo sentimos para hacer una reflexión, hacer el insight propio de reconozco el sentimiento que tengo, lo comunico y lo utilizo para mi beneficio. La memoria, perdón, las emociones son heredables, se heredan las emociones. Hay una disposición genética para ello, sí. Incluso han encontrado que, incluso en personas que no tienen herencia, cuando las madres han sido sometidas a eventos muy dramáticos, muy trágicos, durante mucho tiempo, sea desplazamiento por guerra, mudanzas, pérdidas muy continuas, afectivas de mucha importancia, se hereda a través de algo que se llama, que son unas proteínas que están alrededor del ADN y se pueden heredar varias generaciones. A toda esa herencia que no corresponde a la cadena de secuencia del ADN, sino a todo lo que lo acompaña, le llaman ahora epigenética. Y sí, hay una disposición en lo que el hábito que nosotros hagamos de esa herencia es lo que nos va a permitir avanzar o frenarnos, o limitarnos o crecer, depende. ¿Cómo influyen las emociones, por ejemplo, en una mujer embarazada? Porque ahorita se habla mucho de las emociones en los niños, pues, y se le da cada valor. O sea, yo quiero que tú desde el punto de vista científico, pues, nos indique cómo influyen las emociones en la vida intrauterina. Yo encontré que siempre hay una comunicación hormonal, y eso incluye las neurohormonas, que serían la noradrenalina, adrenalina, aminoácidos tipo glutamato, incluso moléculas muy grandes que logran pasar, de acuerdo a su capacidad de disolución en las membranas y el tamaño molecular de ellas, de esas moléculas, pasan de la madre al niño durante el embarazo. Dentro de ese contexto es muy probable, no hay manera de demostrarlo, pero es muy probable que el niño sienta todas las mismas emociones o muchas de ellas durante todo el embarazo. Entonces, lo que condiciona, y más o menos al 5º mes de vida intrauterina, el niño ya oye, escucha, incluso abre los ojos y puede ver algunos colores. Entonces, la presencia de luz, sombra, sonidos, el niño, así como tú, existe lo que es la educación intrauterina para que el niño, después de que nazca, con la misma música que tenía, con la que había sido expuesta la barriga, el embarazo, después esa misma música sirve para relajar al niño, porque la madre estaba tranquila cuando eso ocurría. Lo mismo pasa a la inversa. El mismo sonido, el mismo grupo de sonido, el mismo tipo de sombra, luz, también produce en el niño las mismas reacciones que la mamá tenía cuando las experimentaba estando embarazada, siempre y cuando esa experiencia sea repetitiva durante el embarazo. Entonces, si adicionamos la herencia genética que está en el ADN, sumamos la epigenética y las fundimos con las emociones y la experiencia de la mujer embarazada, es muy probable que todas esas emociones en el niño sean consecuencia natural del tipo de embarazo que la mujer tuvo. Hay una experiencia, varios trabajos de investigación que hablan de que las mujeres que están sometidas a enormes crisis de ansiedad durante el embarazo, cuando el hijo o la hija tiene más de entre 20 y 25 años, desarrolla un aumento de algunas hormonas cerebrales que lo disponen, facilitan la presencia de crisis de pánico.
Por supuesto que todo eso son estudios muy pequeños, no hay manera de experimentar con humanos, menos con fetos y con niños para las emociones lo que llaman negativas, porque sería antiético. Pero desde el punto de vista químico, molecular, fisiológico, es muy probable que podamos heredar solamente desde el punto de vista biológico, sin hablar de la cultural, todo lo que nosotros sentimos a nuestros descendientes. Por eso es que hay hijos y niños que crecen lejos de su entorno familiar genético, que son adoptados, que terminan haciendo emociones muy similares a las que tenían sus padres. O sea que de algún modo lo que decían las religiones tenía cierta base, quizás ellos lo hacían desde el punto de vista empírico, de ver que algo se repetía en el tiempo, durante varias generaciones, y la ciencia ahora se está acercando bastante cerca de que muy probablemente todo eso que ellos decían era cierto. O sea que debemos cuidarnos mucho de lo que sentimos, pensamos y heredamos a nuestros descendientes. ¿Y cómo controlar esas emociones? Tú acabas de decir que, por ejemplo, que las emociones buenas y malas, que todas son indispensables, pero ¿cómo manejarlas? Por ejemplo, ahorita en cuarentena. Claro, depende de la intensidad. Si, por ejemplo, yo siento la ansiedad porque estoy pensando mucho en las preocupaciones normales de debo pagar algo y no encuentro cómo hacer para producir el presupuesto que a mí me va a permitir lograrlo. Y tengo sueños y tengo expectativas. Entonces, lo que puedo hacer, que es lo que se recomienda, es reducir un poco las expectativas acorde a la realidad que sí tienes, porque parte de nuestra angustia tiene que muchas personas se hacen expectativas muy grandes, tanto de lo que quieren como de lo que esperan de sí mismos. Y esas expectativas son desproporcionadas con respecto a la realidad. Entonces, lo primero es ser realista. Los hechos. ¿Qué hechos tengo? ¿Con qué sí cuento? ¿Con qué no cuento? ¿Y hasta dónde debo yo ponerme límites? Una vez aceptada la posibilidad de que ya sabes hasta dónde puedes, definir claramente qué quieres sentir. Si yo me quiero sentir bien y a veces sentir tristeza y aprovechar ese poquito de tristeza para hacer un poema, en ese momento en la parte artística que yo tengo me va a ayudar esa tristeza, esa melancolía, esa nostalgia a hacer una obra de arte que después le va a servir a mis nietos y a las generaciones que vienen. Si yo permito que esa depresión, esa tristeza me limite, me entierre en una cama y me impida producir, crear, hacer, sentir que puedo y tengo propósito para ayudar y servir a mis amados, incluso a las personas que no están cerca de mí, entonces ya se convierte en algo que te limite y que es necesario resolver. Hay muchas estrategias. La primera que se hace, la primera de todas, es la socialización. Nuestras neuronas nacieron para comunicarse entre ellas. Incluso en otros mamíferos, si tú separas las neuronas con un infarto, una isquemia, ellas tienden otra vez a hacer las 400.000 unidades sinápticas que tenían antes. O sea, ellas van a buscar cómo conectarse con la que viene, con la que está cerca. Socialmente nosotros somos seres sociables y necesitamos comunicarnos. Y lo primero en la lista es comunicarse. Si esa comunicación le quitas un poco de ego, le quitas la vanidad, la presunción, los miedos, le quitas la máscara y dices abiertamente qué sientes, eso va a contribuir poderosamente a que puedas drenar gran parte de esa ansiedad, de esa tristeza. La segunda es desde el punto de vista físico. Durante más de 2 millones de años, todas las especies, especialmente nosotros los mamíferos, hemos desarrollado una serie de hormonas que se liberan solo cuando estamos en actividad. Entonces, si la persona se deja de mover, normalmente el cuerpo empieza a tener dolor articular, dolor muscular, trastorno de sueño. Necesitamos movernos. Aún en un espacio muy cerrado, la segunda es el cuerpo. Darle buena nutrición, darle buena hidratación, y mantener el cuerpo activo.
¿cómo mantenerlo activo si no tengo ninguna voluntad, no tengo ninguna ganas de hacer absolutamente nada porque estoy encerrado en mi casa y el pensamiento lo tengo lleno de cosas, de pensamientos desagradables que me invaden y que no puedo controlar? Lo que se recomienda es la rutina. Hacer rutinas obligatorias con horarios, como en la escuela, que nos poníamos de las 8 a las 9, de lunes a viernes, voy a hacer tal actividad física. Tiene que ser escrita y toda la familia debe participar para que, voy a ponerme yo como si yo fuera la persona deprimida, para que yo pueda hacerlo. ¿Por qué? Porque no tengo ganas de ponerme el pantalón, los tenis, los zapatos, no tengo ninguna ganas de pararme, ni siquiera hacer una flexión, ni siquiera hacer un abdominal, nada. Necesito que mi familia me ayude a vestirme y aunque no quiera, se ponga conmigo a hacerlo. Entre todos es más fácil. Incluso si las familiares no están presentes, porque vivo con mi esposa nada más, entonces buscar la manera de que ellos, por teléfono, a la misma hora, me llamen como un calendario, con un horario estricto, te vamos a ver que lo estás haciendo. De alguna manera motivarlo, pero no se puede negociar el ejercicio. El ejercicio es indispensable para que nuestro cerebro produzca sustancias químicas, endorfinas, encefalinas, óxido nitroso de mayor cantidad, que haya un balance muscular de desplazamiento de calcio, magnesio, circulación, perfusión, todo importa y todo mejora con el ejercicio. No solamente el ejercicio mejora la memoria, mejora la inteligencia, algunas áreas cerebrales funcionan muchísimo mejor y la creatividad también, sino que es indispensable para mantener un buen corazón, un buen bombeo cardíaco, que nuestros intestinos funcionen bien. Hay mamíferos que cuando se dejan de mover, simplemente el intestino se detiene con ellos y se enferman mucho. Gracias a Dios nosotros no tenemos podemos tolerar más periodos de inmovilidad, pero la inmovilidad incluso deteriora el sistema nervioso y existen polineuropatías, enfermedades por inmovilidad, que son graves, son terribles, y la hipotrofia muscular que eso conlleva. Esa sería la parte física. La parte física es fundamental. Hay otras que son con respecto a las emociones. Definir muy bien mi moralidad. Nosotros todos tenemos un lado blanco y oscuro. Tenemos pensamientos que no son agradables, tanto para nosotros como para los demás, y también tenemos emociones agradables para nosotros y para con los demás. Entonces, llegar a un acuerdo interno entre cuando hay un pensamiento que es desagradable, sentirlo, pero dejar que pase rápido. O sea, no engancharse y no atrapar el pensamiento y mantenernos conectados con él, simplemente pensarlo, dejar que se vaya rápidamente, en segundos, y elegir tener como una reserva de pensamientos, emociones y recuerdos positivos y agradables con los que sí nos vamos a enganchar. Un ejemplo. Tengo que pagar el impuesto mañana. Es el último día. No tengo hoy el recurso y el dinero para pagarlo mañana a las 10 de la mañana que me toca. ¿Por qué? Porque el dinero para ese impuesto, en mi responsable pensamiento, lo gasté comprándome un par de cervezas hace 2 semanas atrás. O haciendo algo inapropiado. Sorry. Responsabilidad. Entonces yo tengo varias opciones. Me puedo sentir culpable y como soy culpable, yo mismo castigarme con pensamiento. Yo soy malo, yo cometí el error, o negarlo también. Existen mecanismos de defensa psicológica o adaptación psicológica donde tú puedes encontrar la manera de justificar. Fue inevitable que yo utilizara ese presupuesto y lo puedo racionalizar todo lo que yo quiera, pero el hecho es que mañana no voy a poder pagarlo. No tengo el dinero. A menos que haga algo distinto, haga las cosas de una manera diferente. Lo puedo pedir prestado, pero cuando ya mi tarjeta de crédito está llena, puedo pedirle a un amigo, pero ya le he pedido a todos los amigos y a todos los amigos les debo algo. Igual la angustia es muy grande. Entonces, básicamente no puedo cambiar la realidad así como está. Tengo que diferir y tengo que asumir
el castigo, vamos a llamarlo la consecuencia administrativa de haber hecho las cosas como las hice. O aprendo y no lo vuelvo a hacer y difiero, busco la manera de negocio, cómo afrontar la realidad como está en el presente, o empiezo un círculo vicioso en el cual siempre quedo endeudado, siempre quedo con un drama, siempre quedo con aquello que no termino por resolver, aquellas palabras que no le dije a la persona que amaba, aquella actividad que nunca quise terminar de cerrar. Y vuelvo a empezar, y vuelvo a empezar, y vuelvo a empezar. La diferencia es que podemos volver a empezar con un sentimiento distinto. Porque las emociones pueden abrigarnos, arroparnos hasta el punto de no dejarnos tomar las decisiones más acertadas, simplemente porque tenemos miedo. Porque pensamos que proyectamos hacia afuera que el otro es malo, que el otro no me ama, que el otro, y al final el otro soy yo. El que realmente siente soy yo, el que decide soy yo. Y es mi responsabilidad, es mi amor personal, el que tengo conmigo mismo de ser lo suficientemente honesto para reconocer la emoción y decidir qué voy a hacer. Pero tomar la decisión y escribirla, decidir. Es fundamental tomar decisiones. Una vez que tomas las decisiones con un cuerpo que te ayuda, porque lo mantiene sano, con una hidratación, sueño, calidad de comida, con ejercicio, con un buen sueño, porque es muy importante dormir. Y tomando decisiones, todos los días tomo la decisión sobre lo que me está ocurriendo en el momento. No pienso en el mañana, ni en el pasado. Resuélvelo hoy. Y solo con resolver día por día, es más fácil avanzar sin miedo. Es más fácil avanzar sin tristeza, porque la tristeza básicamente es el pensamiento catastrófico o triste o por una pérdida, por algo que ya pasó, por algo que no realicé. Y la angustia, la mayor parte de las veces se relaciona con algo que va a ocurrir, con una anticipación trágica de algo que no ha pasado todavía y que probablemente nunca ocurra. Entonces, evaluar todos los detalles, los 100.000 detalles que pueden arropar la realidad y ver la realidad exactamente como es, no ponerle ni más ni ponerle menos. Vivir en el presente, utilizar el cuerpo, entre ellas la respiración lenta, pausada, consciente y persistente, ayuda muchísimo, especialmente a las personas que tienen mucha angustia o tristeza. ¿A qué se debe que hay pacientes que están más cargados de ese sentimiento negativo? ¿A qué se debe? He visto que siempre hay las tres cosas. Siempre he visto que se repite. La primera es la herencia. La herencia no solo genética, sino cultural. Hay una disposición de ánimo a la crítica, a la autocrítica, al desprecio, al rechazo, a la culpa, a la proyección, a todos los mecanismos de evasión que impiden que yo me haga consciente y responsable de lo que yo siento, que es una costumbre social. Sería la primera. La segunda es física, que normalmente hay una enfermedad, algo en el cuerpo que hace que te sientas mal. Puede ser deshidratación persistente porque se te olvida tomar agua, o algo tan básico como que tienes la presión alta o la presión baja, el azúcar alta o el azúcar muy baja, la glucosa en niveles inapropiados, o hipotiroidismo o aumento de la prolactina, alguna de las hormonas que hace que también estés triste, aunque sea en leve proporción, pero está. Y una tercera cosa que es ya la elección voluntaria de la persona a no hacer lo que ya sabe generalmente que tienen que hacer para dejar de sentirse tan triste. Es más fácil quedarse en el área de confort, en el área de lo que yo conozco, aun cuando me haga sufrir, a lo que yo pertenezco o creo pertenecer, aun cuando yo me sienta muy mal allí. Es mucho más fácil que arriesgarse a lo desconocido,
empezar a sentir que tienes responsabilidad en tu vida y que tú mismo puedes cambiarla haciendo lo que ya sabes que tienes que hacer. A veces simplemente dar una respuesta a una persona que amas y decir, mire, ya no me ofendas más. Decirlo. O decirle a otra persona, no tengas miedo, yo sí te amo. Y sí quiero permanecer contigo. No sé cuánto, no quiero comprometerme, pero decir la verdad. La verdad ayuda muchísimo. Bueno, algunas. Al final siempre nos hace crecer. Eso es correcto. ¿Qué tiene que ver cómo influyen las emociones en la memoria? Las personas que tienen ansiedad, depresión o tienen pensamientos que los invaden, que no les permiten concentrarse, les genera muchísima dispersión y al no poder poner su foco mental en una actividad, un pensamiento o algo que está aprendiendo, su memoria definitivamente se altera muchísimo. Entonces, parte de los protocolos en demencia, en trastornos de memoria, en los primeros son los test de depresión, los test de ansiedad y hasta los mismos test de sueño. Una persona que tiene emociones que no puede controlar, habitualmente también alguna alteración de sueño puede tener y nosotros necesitamos bien dormir para estar muy sanos y poder concentrarnos. Al revés también, las personas que son mayores, 60, 70 años, que empiezan a olvidar cosas, si le dan mucha importancia a esas cosas, no, se me olvidaron las llaves del carro. Entonces castigan días enteros porque se le olvidó la llave del carro y el nivel de angustia llega a ser muy grande. Llegan a ponerse muy tristes las señoras que estaban acostumbradas a no llevar cuaderno, no llevar notas, tienen más dispersión y es como un círculo vicioso. Se ponen tristes porque no recuerdan dónde ponen las cosas, dónde ponen los lentes, dónde ponen las llaves, dónde colocan el control del televisor. Y esa misma tristeza hace que se dispersen, que se les olvide cada vez más dónde ponen las cosas. Al final es un circuito. Es una persona de 75 años que tiende a ponerse muy triste porque no recuerda las cosas. Pero tú le preguntas, le hacemos los tests y sale bien. Y es el mismo trastorno de sueño, de memoria, que hace que esté triste, y la tristeza le genera trastorno de memoria, la memoria y así va. Otra vez es la gente con Alzheimer, cuando les está comenzando, ellos sienten muchísima desesperación. Llegan a ponerse muy irritables, hasta que al fin lo aceptan que está comenzándoles el proceso de la enfermedad de Alzheimer. ¿El paciente se hace consciente de que tiene un trastorno de la memoria? Por ejemplo, en los pacientes con Alzheimer. Al principio no, al principio proyectan lo que cualquier persona haría en el caso de que los culparan de algo que ellos creen que no hicieron. Pero después con el tiempo, al periodo 2, 3 ya lo aceptan, reconocen que se les olvidan y aceptan incluso tomar medicación para mejorar la memoria. Pero inicialmente como cualquier duelo, el duelo de mí, como si alguien perdiera una mano o una pierna, la emoción es muy parecida, es un duelo terrible que empieza con una negación y después lentamente se va negociando hasta que por fin lo aceptas y puedes convivir con la enfermedad. ¿Cuáles son las emociones más perturbadoras? ¿Cuáles son? No es tanto cuál, porque hay personas, eso si te escucha la pregunta una persona con depresión bipolar, que tenga fases maníacas, bien, te dirá que en el caso de él es la parte maníaca, donde él se siente eufórico, feliz, súper espectacular, y si te escuchara la misma pregunta, la respondiera un esquizofrénico, seguramente con paranoia, seguramente su centro de respuesta va a ser aquello que más le afecta, que en este caso los ojos rojos del vecino que lo quiere matar. Entonces, el que está muy triste también, hay personas que están tan tristes que no se pueden levantar de su cama, que incluso dejan de comer, y otros que dejan de comer por angustia. Entonces, los que tienen trastornos en el área de la alimentación, que llegan a producirse vómitos
Ujú. y no pueden, de una manera compulsiva, tienden a comer enormes cantidades de comida y después la vomitan. O el drogadicto, el adicto a cualquier cosa. Hay adictos así como hay adictos de juego, adictos de drogas, adictos hasta de pensamiento. El, Hablando de adicción al pensamiento, ¿cómo tú manejas a un paciente con pensamientos negativos? Porque es que hay gente lo que, primero, si tú ves, por ejemplo, hay mucha gente que todo lo ve negativo. claro, pero la inmensa mayoría de las personas que tienen la costumbre, el hábito de pensar de manera catastrófica, Ajá. no entro a través de la lógica. Normalmente son personas que casi todas son muy inteligentes, que tienen un nivel de intelectual muy alto, que son difíciles, muy difíciles de convencer a través de la razón, porque ellos saben que es exagerado. Ellos saben que el pensamiento catastrófico que tienen, si tú hablas con ellos, ellos están conscientes de que es desproporcionado. Entonces recurro a estrategias emocionales donde la persona viva experiencias que lo hagan sentirse diferente, de manera que esas experiencias pueden ser mentales, bajo meditación, o vivenciales, donde la persona va a un sitio, hace un turismo, vive una experiencia, o simplemente va hasta la casa de su padre y le dice a su padre o a su madre aquellas cosas que siempre le quiso decir que no tuvo el valor. Entonces, lo que básicamente busco es que la persona tenga voluntad de hacer el cambio, de enfrentarse a su propio sistema de creencias a las cuestiones y con su propio razonamiento encuentre la coherencia en su vida de aquello en lo cual sí cree, que no cree, por qué lo cree y hacia dónde quiere ir. Que enfoque su pensamiento hacia aquello que sí quiere lograr y no enfoque el pensamiento a evitar aquello que no quiere en su vida. Porque la mayoría de las personas piensan, ¿y por qué pasó? Entonces tratan de superar, concentran su energía y su mente en aquello que fue el pasado, que fue desagradable, que originó lo que tiene. Es que quiero perdonarlo. Y esa no es la solución. La solución es mirar hacia donde sí quieres ir. Pero ¿cómo tú Es le muy personal. dices a la gente hacia dónde tiene que ir? La mayoría de las personas tú les preguntas y quieren simplemente sentirse en paz, quieren estar tranquilas, porque piensan muchísimas cosas. Y dice la palabra ser feliz. Entonces, normalmente hablo con ellos acerca de qué definen como felicidad. ¿Qué significa ser feliz? Lograr cosas. Para otras personas ser feliz es simplemente eso, todas son afectivas, otra es música, otra es contacto, depende del canal de comunicación que tengan más desarrollado. Primero es que la persona tenga clara que para esa persona es felicidad. Y una vez que lo definen, les hago la pregunta básica, ¿y qué te falta para lograrlo? La respuesta casi universal es nada. Todos tenemos todo lo que necesitamos en este momento presente para lograr esa felicidad que aspiran, como si no existiera, como si fuera un futuro posible al que no pueden alcanzar, cuando en realidad ya lo tienen. Es una elección. La felicidad es una elección. La felicidad es una elección, es una manera de mirar el mundo, de enfocarse. Estás en el presente y a veces no nos damos cuenta del aire, no nos damos cuenta de los sonidos, no nos damos cuenta del pájaro, de lo infinitamente agradecidos que tenemos que estar solo por estar vivos y tener la oportunidad de todos los días tomar decisiones diferentes. Damos por hecho muchísimas cosas y si las miras bien, todo está ahí. Yo le pregunto Pero no, es un privilegio. Yo tenía un amigo que ya murió, pero se inmortalizó en mi corazón con las palabras, te voy a dar un regalo. Me toca el hombro y me dice, el primer regalo es absuélvete. Me quedé pensando, me tardé casi 2 años en entender qué significa eso. Entenderlo en sus detalles, en lo que significa. Se puede escribir un libro acerca de esa palabra. Una palabra, absuélvete.
Y la segunda es, todo es un privilegio. Esa sí la entendí casi de inmediato. Estaba en una situación especial, pero es verdad. El que te contactes a alguien en la calle que te sonría, que tú le digas buenos días y te responda, es un privilegio. El que podamos respirar es un privilegio. Solo que no se entiende hasta el momento en que te falta. Qué hermoso es sentir que el aire entra por tu nariz hasta tus pulmones. Es algo fantástico, pero se entiende mejor. No es que no se pueda entender sin la experiencia, pero se entiende muchísimo mejor si te ha faltado el aire. ¿Alguna vez? Sí, cómo no. Sí. Cosas tan básicas como sentir la piel. Claro, para alguien que tiene psoriasis, alguien que tiene, que no puede disfrutar de eso, el día que puede llegar a sentir tibio sus manos suaves, ese día llora de la alegría. Pero ¿por qué no podemos hacer que esas sensaciones, que esas emociones tan intensas, porque son intensas, son tan intensas que no hay manera de decir si son alegrías, si son tristezas, si son qué son, pues son muy intensas. Todos podemos tener acceso a ese tipo de emociones intensas, entonces en vez de evitar sentir, lo que tenemos es saber hacer uso de ese sentir para aquello que nosotros necesitamos para la vida cotidiana, crecer, amar, servir, el para qué de cada quien. ¿Cuál fue tu absolución? Fue importante. Yo alguna vez aborté un hijo y perdonarme fue fundamental para yo continuar sin buscar excusas para castigarme. Excusa, sentir que merecía ser feliz, merecía el momento presente, merecía estar, merecía pertenecer. Y que de algún modo ese pertenecer es pertenecer al planeta, no es un límite geográfico político, sino que yo pueda estar feliz donde quiera que esté, en cualquier parte, en cualquier condición social. ¿Cómo llegaste a ese convencimiento? De hecho, lo logré en Trinidad. Lo logré en Trinidad, creo que justo antes de conocerte. En una de esas tuve una presión arterial muy alta y estaba en una situación en el bottom, cuando ya llegaste al fondo, ¿no? Y tuve que decidir soltar todo. Soltar es soltar todas mis creencias viejas, las de mi familia, las de mis padres, lo que se esperaba que yo fuera, lo que habían esperado que yo fuera, lo que esperaba mi familia de mí, lo que esperaban mis hijos de mí. La misma pertenencia al país, a lo que yo creía. O sea, realmente fue muy duro, ¿no? La Yoli está soplando ahí. Sí, no, ella, porque yo le he contado, esa misma pregunta me la ha hecho ella, y yo le he contado que fue muy intenso. Estuve varias horas sin poder moverme y hasta que tomé la decisión de vivir. Porque vivir es quizás la decisión más importante que he hecho en mi vida. Hablando, es vivir de verdad, vivir que no importa lo que pase, lo que me digan, lo que ocurra, lo que suceda, lo que me suceda a mí, incluso lo que yo sienta en mi cuerpo, vivir es una elección. Vivir el presente, estar, ser. Entre pasado, presente y futuro, ¿con cuál te quedas? No, el presente. El presente. El presente. El ahora. Y yo soy todo lo que soy ahora. ¿Y qué le aconsejarías tú a una persona, por ejemplo, que vive el pasado? Que eso pasa frecuentemente, sobre todo los venezolanos que tuvimos que salir al destierro, porque yo fui, yo tenía. ¿Qué le aconsejarías? Sí, no, esa decisión de soltar, de abrir las manos y avanzar,
es una elección que hay que concentrarse hasta alcanzarla. Es como pasar por es un duelo donde tienes que dejar morir unas ideas, como si fuera una persona, pero tratarla igual, tratarla con el infinito respeto con que dejas morir a alguien y lo honras el resto de tu vida porque fue tu papá, fue tu mamá, fue alguien importante en tu vida, y exactamente igual es con las ideas. ¿Cómo? Porque la idea de las ideas muchas veces tienen en nosotros mucho apego. Hay ideas a las que nos apegamos muchísimo. Y cuando nos apegamos muchísimo estamos rumiando la misma idea muchísimas veces. Y esa rumiación a veces nos impide, estorba realmente para vivir el presente y avanzar, porque para avanzar tienes que, lo que quieras que ocurra en el futuro, tienes que comenzarlo ahora, hacerlo ahora, las decisiones son ahora, y la felicidad no es que va a venir cuando alcances algo, es el caminar, es el hacer durante todos los días, hacer algo que realmente a ti te apasiona y te gusta, y que lo hagas con todo tu corazón, y para eso necesitas concentrarte, y nada dispersa más que el pensamiento que estamos rumiando sobre el pasado. Esa rumiación realmente es un estorbo. No es nada práctico. Incluso la mayoría de las personas se sienten tristes recordando cosas que de nada les sirven en el presente. O también enfocar el pasado de una manera distinta. Agradecer que eso pasó. Agradecer que tuve unas parejas, agradecer que tuve unos hijos que los pude tocar cuando pude hacerlo, en el tiempo en que la vida me permitió lograrlo. Agradecer que la vida existe como es y dejar pasar, soltar y continuar. Sí, pero esa decisión es voluntaria. es voluntaria, suena muy fácil, pero es sumamente No, difícil. no es. Ah, Sí es. ¿cómo? Y es porque tienes que concentrarte. Es correcto. ¿Cómo le dices tú a un paciente? Suelta, avanza. ¿Cuáles son? No, le doy las herramientas. Lo primero es el ego. La persona tiene que creer en sí misma. Creer que sí puede lograrlo. Quizás es lo que más tardo en alcanzar con los pacientes. Normalmente, si tienen alguna alteración, utilizo algunas medicaciones, varios meses, para que la persona adquiera hábitos, costumbres, y empiece a trabajar sus hábitos de pensamiento físico, emocionales, y que su vida tenga sentido para ella. Que trabaje, que sea independiente. Una vez que va logrando las cosas, que va agarrando confianza en sí mismo, que ve que sí puede, entonces que aquellas creencias que le hacen daño, por ejemplo, las mujeres nacieron para las 100.000 cosas que de segregación femenina, o porque yo soy moreno en tal parte o muy blanco en Trinidad, no me van a aceptar en tal trabajo. Esas creencias, irlas confrontando con la realidad. Hay un toque de realidad, pero casi todo lo demás no es. Hay una exageración. Normalmente magnificamos aquello para justificar acciones nuestras, para dejar de hacer cosas que nosotros sí tenemos que hacer y podemos hacer. Entonces, para que no utilices las creencias como excusa, los confronto a sus propias creencias, hasta que desarrollan un sentido de realidad que les permite aceptar la realidad como es, y que su creencia sea suya, no sea la creencia del abuelo, del papá, del tío, del hermano, del primo. Sea la suya, no sea la de otra persona, porque heredamos creencias. Y una vez que la persona está clara en eso, que tiene una moralidad, que tiene una disciplina mental y física, que cree en sí misma, ahí es cuando yo le sugiero que aquellas cosas que necesitaban terminar de soltar, que las suelten. ¿Cómo, hablando de emociones, cómo los padres pueden ayudar a los hijos a ser emocionalmente más actos? Porque se está hablando muchísimo de ello, sobre todo la inteligencia emocional. Hay seres más felices siendo emocionalmente inteligentes. O sea... Sí. No, lo fundamental de un padre que, vamos a pensar, un padre de nuestra época, de la época de los 70, 80,
que tiene un hijo de 15, 20 años, un adolescente, o incluso después, pero que los hijos ya tienen 6, 7 años, lo correcto es que el padre dé el ejemplo. No es lo mismo que yo diga, hijo, tiene que perdonar a su hermano, cuando yo, papá, no he perdonado a mi hermano, que es su tío. O sea, tiene que empezar por mí. Cuando él vea que yo lo alcanzo, ellos seguramente lo harán. Quizás es uno de los mayores retos de nuestros mayores, enseñarnos con el ejemplo. He atendido muchísimas personas mayores que tienen odios o resentimientos de toda una vida, que casi no lo pudieron conversar con nadie, que muy poca gente lo sabe y que se amarran a ese resentimiento y repiten y lo hablan como si fuera una anécdota, pero cuando en realidad están furiosos por eso que pasó. Con un hermano, con un primo, con la violación que ocurrió cuando la mamá era muy pequeña, las cosas que permitieron y que nunca dijeron. ¿Por qué se enquistan esos pensamientos? No, la principal razón, ya después, depende de la edad y depende de la situación, en general, de los pacientes que yo he atendido, es la vergüenza y el miedo a la pérdida de control. La vergüenza es porque es inconfesable, pues socialmente no era permitido, no, o iba a ser juzgado, o él creía que iba a ser, o él o ella creía que iban a ser juzgados por aquello que pasó y que no dijo en su momento porque no sabía manejarlo. La otra es la negación, pero como parte del dolor inicial, y ya después, bueno, ya no lo dije, ahora que ya lo sé, que ya lo recuerdo, que ya acepto que pasó, a quien contárselo, que me pueda entender, nadie me va a entender, no es práctico, y eso me debilita socialmente, y entonces pierdo control, pierdo poder, pierdo posición social si alguien se entera. Eso es la mayor parte de las veces. Hay muchísimas otras razones por las cuales se enquistan, pero ya patológicas, ya enfermedad. Igual, en la consulta tienen la oportunidad de confesarse, porque definitivamente la inmensa mayoría de nosotros los médicos sí somos, sí protegemos el juramento hipocrático de decir, de cerrar, de no comentar aquellas cosas que escuchamos. Así es. Y con esa sinceridad las personas van a ir soltándose y después termina enfrentándolo de una manera, encontrando las palabras apropiadas para decírselo a la persona afectada de su entorno. Sentarse con esa persona y decirle, mira, hace 50 años yo no te dije que pasó esto. Si esto lo hace sentir mejor. A veces tienen razón, a veces no es práctico, pero a veces sí lo es. Es muy personal, por eso es que cada persona es un universo. Y siempre le pregunto a la persona qué quiere, qué exactamente quiere. Y una vez que me lo dice, lo pulimos hasta que me diga con precisión qué quiere exactamente de su ahora. Bueno, es que fíjate, muchas veces la gente no sabe lo que quiere. Y yo pienso que Sí. La infelicidad tiene que ver con eso, cuando tú no sabes lo que quieres. Y siempre he dicho que no saben definirlo, no saben decirlo. Pero si tú les buscas el lenguaje, terminan diciéndote lo que sí quieren, lo que les gusta, lo que les agrada, lo que sí los apasiona. Y están trabajando, viviendo y haciendo hacia cosas que no los apasionan, que no les gusta, trabajando en lugares con los cuales no quieren estar. Entonces, ok, si algo te apasiona, te gusta y quieres ir para allá, bueno, ve, dirígete hacia allá. ¿Para qué pierdes el tiempo maltratándote en tu autoestima, en tu ego personal, haciendo y trabajando en sitios y haciendo cosas que no quieres? O estando con personas con las cuales no te sientes a gusto. Entonces, es cuestión de claridad, y la claridad a veces cuesta un poco, la realidad cuesta un poco, pero aceptarla en todos sus datos, con todos sus factores, todo lo que interviene a favor y en contra para cada cosa, requiere tiempo, requiere dedicación, requiere concentración, requiere voluntad. Y esa voluntad es sobre lo que yo más trabajo. Una vez que la persona tiene voluntad, todo lo alcanza.
y cómo esa persona desarrolla esa voluntad? Por ejemplo, un paciente deprimido. ¿Cómo le dices tú? No, eso empieza con la familia. Empieza la familia entera, tiene que ponerse de acuerdo para ayudar a esta persona a empezar a desarrollar hábitos, costumbres, rutinas. Empieza con rutina de ejercicio, rutina de respiración, de meditación, una buena nutrición, buena calidad de sueño, que su cuerpo esté de su lado, que no, su cuerpo no esté enfermo. Primero lo biológico y las reacciones mínimas, básicas. Y las creencias básicas que justifican mi defensa. Entonces empiezo a desarmarle las defensas y que busque la manera de que encuentre los pensamientos y palabras apropiadas para que alcance cómo reaccionar sin que esa reacción se convierta en daño, perjuicio para esa persona o para otros. O sea, de reaccionar diciendo malas palabras. Entonces reaccionar, pienso la mala palabra, pero no la digo, sino que busco un cliché. O sea, tener herramientas para no caer en el círculo, ir sacándolos del hábito, de la costumbre, porque al final la vida cotidiana es consecuencia natural de todo lo que hacemos, decidimos, pensamos y sentimos todo el día, entonces todo importa. Y ese hacer conciencia de eso, de estar despiertos en el presente, requiere toda tu energía, no requiere un poquito de tu energía que te distraigas con el televisor, con la pantalla, con el juego, requiere toda tu energía y toda la energía de toda la familia, todo importa. Por si fuera tan sencillo, todo el mundo lo alcanzaría. Entonces, No, el trabajo es poner a todos de acuerdo, vamos para allá, hacia este punto, hacia esta meta, pero vamos todos juntos. Mi trabajo es ser guía. Y al final, que las personas alcancen el desarrollo de su voluntad conforme al momento y la oportunidad que ellos se permitan. Después de la cuarentena, ¿cómo ves tú la sociedad? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú que ha pasado con esta cuarentena? ¿Vamos a ser mejores seres humanos? ¿Qué cree Neckman? No, yo creo que sí van a haber muchas personas que van a ser mejores seres humanos en cuanto a la caridad, la compasión, el soporte, la solidaridad, el amor, la expresión, los sentimientos. Sí va a haber muchísimas más personas, creo yo, más conscientes de eso. Que la humanidad entera, desde el punto de vista emocional, mejore, ya es otro tema. Porque ahora, con ocasión de la misma pandemia, se está aprovechando para difundir ideas, difundir conceptos, difundir ideologías, difundir publicidades, controlar siempre el miedo va a ser muy útil para controlar a la sociedad y hacer que la sociedad haga lo que aquellos que dirigen la información quieren de ella. Y eso no ha cambiado en los últimos 10.000 años. Sí vamos a cambiar un poco, pero no tanto. No creo que sea tan, desde el punto de vista global, la humanidad como tal no cambie significativamente, pero sí habrá muchas más personas despiertas, muchas más personas conscientes de sí. Este live en 1 hora se cierra y tengo que dejarlo grabado. Bueno, bien. ¿Qué tienes que decirnos en 1 minuto? Con respecto a la memoria y las emociones. ¿Cómo controlar mis emociones para no perder mi memoria? Por ejemplo. Mi mensaje final es que la memoria no es precisa, no es exacta de todo nuestro pasado, pero sí podemos recordar aquellos momentos más significativos de nuestra vida por la cual debemos estar agradecidos y felices. Y esos recuerdos se pueden utilizar para elegir ser felices todos los días de nuestra vida. Gracias. Neckman, ha sido un placer inmenso haberte visto a través de cámara. Te extiendo un abrazo virtual y gracias de verdad por contar con todo. Gracias. También un abrazo. Te quiero mucho. Un abrazote a Yoli.